En el mundo financiero, cuando publicaciones de documentos inesperadas generan incertidumbre en el mercado, es señal de algo más profundo que un simple titular. Exactamente ahí es donde estamos ahora con el movimiento del Congreso hacia un juicio político tras la filtración de registros bancarios. Desde la perspectiva de un inversionista, esto tiene menos que ver con la política partidista y más con la estabilidad institucional. Verás, lo que estamos presenciando ahora importa a cada estadounidense, sigas la política de cerca o no. La inestabilidad estructural no siempre comienza con caos. A veces empieza con patrones silenciosos que ignoramos por demasiado tiempo. Si encuentras valioso este análisis, tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte al canal para más información sobre cómo los acontecimientos políticos impactan nuestro futuro financiero. En mis 94 años he visto numerosas crisis políticas y sus efectos en la confianza del mercado. Como alguien que ha observado cómo la incertidumbre institucional se extiende por los sistemas económicos, puedo decirte esto. Los mercados reaccionan más fuertemente a la imprevisibilidad que a cualquier resultado político específico. Los mercados te enseñan que los sistemas necesitan reglas claras y una aplicación consistente. Ahora bien, no estoy aquí para alarmarte sobre fluctuaciones a corto plazo. Permíteme ser franco. Mi preocupación tiene que ver con las implicaciones a largo plazo para la estabilidad del gobierno. El anuncio del Congreso sobre la apertura de un proceso de juicio político basado en registros bancarios recientemente filtrados representa una escalada significativa en nuestro entorno político. El Comité de la Cámara ha indicado que estos documentos financieros revelan transacciones previamente no divulgadas que consideran relevantes para su investigación. Pero, a diferencia de esfuerzos anteriores de juicio político, este viene acompañado de documentación financiera específica que supuestamente muestra un patrón de transacciones preocupantes. Verás, en el gobierno como en los negocios, la documentación cambia la naturaleza de las acusaciones. En términos corporativos, esto sería equivalente a que un comité de auditoría encontrara patrones financieros inusuales que desencadenan una investigación más amplia. Esto eleva la situación de la retórica política a una indagación basada en evidencia. Las implicaciones van más allá de la política partidista y llegan a cuestiones sobre la transparencia financiera en el servicio público. Lo ocurrido en las últimas 72 horas es particularmente revelador. Verás, la conversación en Washington ha cambiado de acusaciones generales a transacciones financieras específicas. Nuevos documentos revelan una serie de transferencias bancarias internacionales que los investigadores del Congreso consideran preocupantes. Desde la perspectiva de gestión de riesgos, la preocupación está en la convergencia entre el escrutinio financiero y el proceso político. En términos corporativos, es como cuando una empresa enfrenta simultáneamente una investigación de la SEC y litigios de accionistas. Verás, no se experimenta ese nivel de presión multisistema a menos que hayan surgido preguntas fundamentales. El precedente histórico aquí merece atención. Las divulgaciones financieras han desempeñado papeles centrales en crisis políticas anteriores, desde los problemas de financiamiento de campañas en Watergate hasta controversias más recientes. Pero esta situación introduce una nueva dimensión, porque los registros bancarios abarcan supuestamente varios años y jurisdicciones. Según el informe preliminar del comité, han identificado patrones de transacciones que, afirman, establecen relaciones preocupantes entre varias entidades. El indicador de quiebre institucional aquí es la velocidad inusual con la que esta información pasó de su divulgación a la acción formal del Congreso. Al calcular el riesgo sistémico, debemos considerar cómo estas revelaciones podrían afectar la estabilidad gubernamental durante un período ya de por sí contencioso. Expertos legales y analistas financieros han señalado diversos incidentes específicos que desencadenaron estas preocupaciones. El primero ocurrió el 15 de marzo de 2025, cuando ciertos registros bancarios fueron entregados a investigadores del Congreso.
Independientemente de la postura política de cada uno, el manejo adecuado de información financiera sensible está bien definido. Requiere citaciones apropiadas, documentación de cadena de custodia y protecciones de privacidad. Nada de eso parece haberse seguido plenamente en este caso. La preocupación no es solo quién fue el objetivo, sino cómo se obtuvo y manejó la información. La violación de la privacidad ejecutiva mediante procedimientos cuestionables establece un precedente preocupante. Y tanto en los mercados como en el gobierno, un mal precedente se convierte en un costo que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Pero lo que siguió fue aún más preocupante. Surgieron informes de que partes selectivas de estos registros fueron filtradas a medios de comunicación antes de que concluyera la revisión formal del Congreso. En cualquier sistema, político o financiero, cuando las herramientas de investigación se usan sin seguir protocolos establecidos, dejamos de medir el liderazgo y comenzamos a cuestionar la integridad del proceso. A las 10:23 de la mañana del 7 de abril de 2025, líderes empresariales de alto nivel comenzaron a emitir declaraciones expresando preocupación por las implicaciones de privacidad financiera. Eso no es un comportamiento normal del mercado. Eso es evaluación de riesgo institucional en tiempo real. Permíteme aclarar lo que realmente significa un juicio político en este contexto, porque es importante. Verás, el juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Congreso presentar cargos contra funcionarios federales por delitos graves y faltas. Piénsalo como el poder de un consejo corporativo para investigar mala conducta ejecutiva, no una condena en sí misma, sino un proceso investigativo con posibles consecuencias. Fue creado no para ventaja política, sino para la rendición de cuentas en momentos en los que surgen serias dudas sobre la conducta oficial. El proceso de juicio político no siempre trata de la destitución. A veces se trata de establecer un registro formal de preocupación. En términos corporativos, esto equivale a que un consejo lance una investigación especial que puede no resultar en despido, pero crea documentación de posibles problemas. Los riesgos no son solo inmediatos, sino que establecen precedentes sobre cómo las divulgaciones financieras afectan los procesos políticos. Cuando se destacaron $342 millones en transacciones en estos registros, eso no es solo información contable. En términos de inversión empresarial, es una cantidad material que requiere explicación y transparencia. El memorando del presidente del comité decía, y cito, «Estas transacciones plantean preguntas significativas que exigen respuestas». Eso no es postura política, es supervisión gubernamental en acción. La actividad del Congreso se ha acelerado dramáticamente desde la aparición de estos registros. Se ha pedido a funcionarios de nivel de gabinete que preparen testimonios sobre su conocimiento de estas transacciones. El interés público se ha intensificado a medida que continúan emergiendo detalles por varios canales. El cronograma de los procedimientos formales se está comprimiendo mientras diversos comités compiten por jurisdicción, y las señales institucionales sugieren que nuestros sistemas de supervisión están activando sus herramientas más serias. Verás, cuando el Congreso avanza tan rápido desde la recepción de documentos hacia la consideración formal de un juicio político, indica evidencia extraordinaria o un cálculo político extraordinario, y los mercados deben evaluar cuál es más probable. En términos corporativos, esta situación se asemeja a cuando una empresa enfrenta una divulgación inesperada de transacciones fuera de balance. Lo que esto significa para la gobernanza es que las expectativas de transparencia financiera para los funcionarios públicos podrían cambiar de manera permanente. He visto este patrón antes durante la crisis de ahorro y préstamo, cuando los requisitos de divulgación financiera fueron reescritos fundamentalmente tras revelaciones problemáticas. Entiendo por qué esto pone nerviosa o preocupada a la gente. Cuando los registros financieros se vuelven centrales en los procesos políticos, es natural sentir incertidumbre sobre la privacidad y la gobernanza. Pero déjame decirte lo que he aprendido en casi un siglo de observar instituciones. Los sistemas se ajustan para incorporar nueva información.
Los mercados procesan la incertidumbre y alcanzan nuevos puntos de equilibrio. El verdadero peligro no es la investigación en sí, sino la posible erosión de la confianza en la privacidad financiera y la transparencia en la gobernanza. Y eso es algo que deberíamos abordar mediante reformas institucionales reflexivas en lugar de políticas reactivas. Los documentos filtrados contienen supuestamente evidencia de 17 transacciones internacionales distintas a través de entidades intermediarias. Esto crea una complejidad significativa tanto para los investigadores como para los mercados. Verás, los flujos financieros internacionales requieren un análisis cuidadoso para determinar tanto su legalidad como su idoneidad. En los sistemas de gobernanza, la complejidad a menudo oculta la responsabilidad hasta que se completa una investigación exhaustiva. Ayer por la mañana, el Comité de la Cámara publicó sus conclusiones preliminares en un informe de 37 páginas. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que nuestras estructuras de gobernanza están procesando activamente estas acusaciones a través de los canales establecidos. Por mi experiencia observando investigaciones corporativas, los informes iniciales suelen contener tanto señales como ruido. La verdad es que la evaluación adecuada requiere una revisión completa de los registros completos, no de extractos selectivos. Como alguien que ha presenciado numerosas controversias financieras, veo paralelos con la evolución de la supervisión bancaria después de la crisis de 2008. Estrés institucional seguido de reforma sistemática. Pero aquí está el punto. La reforma efectiva requiere legitimidad amplia a través de perspectivas políticas distintas. Permíteme ser claro sobre la situación actual. Estamos presenciando una prueba de si nuestros mecanismos de supervisión pueden funcionar eficazmente en un entorno altamente polarizado. Y es en esos momentos cuando el diseño institucional realmente importa. En las horas posteriores a la filtración inicial de documentos, los mercados financieros mostraron una volatilidad moderada antes de estabilizarse. Verás, los participantes del mercado estaban procesando tanto las acusaciones específicas como sus posibles implicaciones para la gobernanza. Cuando se anunció la investigación formal de juicio político, el Dow fluctuó casi un 2%. Una respuesta significativa pero mesurada que indica preocupación real sin pánico. Desde mi perspectiva, el mayor riesgo no está en las acusaciones específicas, sino en cómo se investigan y se enfrentan. Los mercados pueden absorber y valorar revelaciones específicas, pero la incertidumbre prolongada sobre la integridad del proceso crea preocupaciones más persistentes. Esta situación en desarrollo introduce varios niveles distintos de complejidad. Primero, involucra transacciones financieras específicas que requieren análisis técnico. Segundo, genera preguntas sobre el procedimiento investigativo adecuado. Tercero, ocurre dentro de un ambiente político ya contencioso. Y cuarto, plantea interrogantes más amplios sobre los requisitos de transparencia financiera para los funcionarios públicos. En los mercados, llamamos a este tipo de incertidumbre multidimensional un riesgo compuesto, cuando múltiples variables interactúan de maneras que amplifican los posibles resultados tanto en los mercados como en la gobernanza. Los riesgos compuestos requieren una gestión particularmente cuidadosa. El camino inmediato hacia adelante implica procesos paralelos, investigación del Congreso, escrutinio mediático, análisis legal y evaluación del mercado. Verás, cada uno de estos ámbitos procesa la información de manera diferente y en líneas de tiempo distintas. En términos empresariales, esto se asemeja a cuando una empresa enfrenta simultáneamente una investigación regulatoria, cobertura mediática, preguntas de accionistas y una nueva valoración en los mercados. Lo que ocurra después depende de cómo estos procesos interactúen y si convergen hacia conclusiones consistentes. Tras el anuncio del juicio político, la volatilidad del mercado financiero aumentó significativamente. Eso no es un comportamiento normal de mitad del día, es una revalorización institucional del riesgo político. En realidad, los mercados aún están determinando si estas revelaciones representan preocupaciones materiales de gobernanza o teatro político.
Verás, los mercados valoran la certeza por encima de todo. Cuando los procesos de gobernanza se vuelven impredecibles, se generan primas de riesgo en todas las clases de activos. Los registros bancarios muestran supuestamente un patrón de transacciones entre varias entidades corporativas y cuentas offshore a lo largo de un periodo de 6 años. Estas transacciones individualmente parecen legítimas, pero colectivamente crean patrones que los investigadores consideran preocupantes. En el análisis financiero, a veces no son las transacciones individuales, sino su patrón y su momento lo que genera preguntas. El mismo principio se aplica en la supervisión gubernamental. El contexto importa tanto como el contenido. Los 86 millones de dólares que fluyen a través de entidades intermediarias representan la cuestión financiera central en esta investigación. En términos corporativos, esto se parece a rastrear la propiedad beneficiaria a través de múltiples estructuras legales. Un proceso complejo pero necesario cuando surgen dudas. Lo que esto significa para los mercados es un periodo de mayor atención a la gobernanza, la transparencia y la eficacia. He visto desafíos institucionales similares durante la quiebra del Penn Square Bank y las reformas regulatorias posteriores, procesos difíciles que finalmente fortalecieron la integridad del sistema. Así que lo que estamos presenciando es una convergencia entre divulgación financiera y proceso político que pone a prueba nuestros mecanismos institucionales de supervisión. Este momento influirá no solo en la dinámica política inmediata, sino también en las expectativas a largo plazo sobre la transparencia financiera en el servicio público. No somos solo observadores en este proceso. Somos partes interesadas en sus resultados, ya sea gestionando inversiones, operando negocios o simplemente participando en nuestra democracia. Todos dependemos de una supervisión gubernamental efectiva. Escucha. He vivido numerosas controversias políticas y disrupciones del mercado. He visto cómo las instituciones pueden fallar y también cómo pueden tener éxito cuando se ponen a prueba. Pero este momento se siente trascendental, no por sus implicaciones partidistas, sino porque evalúa si las herramientas de supervisión financiera pueden funcionar eficazmente en nuestro entorno actual. Lo que estamos observando no es solo una historia política. Es una prueba de si nuestras instituciones de supervisión pueden procesar información financiera compleja de manera que produzca conclusiones legítimas. La credibilidad institucional forma la base de una gobernanza y mercados estables. Por eso estos procesos importan más allá de sus implicaciones políticas inmediatas. Porque en cualquier sistema, cuando los mecanismos de supervisión pierden la confianza pública, su efectividad disminuye independientemente de su autoridad formal. Y las consecuencias de esa efectividad reducida eventualmente aparecen tanto en la calidad de la gobernanza como en el desempeño económico. Los registros bancarios específicos muestran supuestamente transacciones que pasan por entidades en 3 países diferentes antes de llegar a sus destinos finales. Esta estructura de transacción crea desafíos de investigación significativos para los comités del Congreso. Verás, los flujos financieros transfronterizos a menudo tienen propósitos comerciales legítimos, pero también pueden ocultar al beneficiario final. En la supervisión gubernamental, distinguir entre estructuras complejas pero legítimas y la oscuridad intencional requiere tanto experiencia técnica como persistencia investigativa. Desde mi perspectiva, analizando sistemas de gobernanza durante décadas, el aspecto más significativo de esta situación no son las acusaciones específicas, sino si nuestros procesos institucionales pueden evaluarlas eficazmente a pesar de la polarización política. Verás, la efectividad de la supervisión depende en última instancia de producir conclusiones con amplia legitimidad. El hecho de que estas acusaciones serias se examinen mediante procesos constitucionales formales, en lugar de un simple juicio mediático, representa una oportunidad para la funcionalidad institucional a pesar de tensiones evidentes. Esto no es optimismo partidista, es reconocimiento de la importancia del proceso. El paralelo empresarial ofrece perspectiva. Cuando grandes corporaciones enfrentan acusaciones serias,
Lo que importa no es evitar toda controversia. Eso es imposible para organizaciones complejas que operan en entornos competitivos. Lo que importa es tener procesos sólidos y creíbles para investigar preocupaciones cuando surgen. Verás, la salud institucional no se mide por la ausencia de controversias, sino por la efectividad al abordarlas. La capacidad de nuestro sistema constitucional para procesar incluso acusaciones financieras altamente delicadas mediante los canales establecidos demostrará resiliencia institucional o disfunción. Así que lo que estamos presenciando es una prueba significativa de nuestros mecanismos de supervisión gubernamental, que involucra asuntos financieros complejos. Este momento desafía no solo a individuos específicos, sino la capacidad institucional de manejar acusaciones serias de manera creíble. Todos somos partes interesadas en estos resultados, independientemente de nuestra afiliación política. Ya sea que nos preocupe la estabilidad del mercado, la integridad gubernamental o el Estado de Derecho, la efectividad de estos procesos afecta nuestro futuro común. Escucha, he vivido 94 años de historia estadounidense. He observado cómo las instituciones pueden fallar y también cómo pueden tener éxito cuando se ponen a prueba. Pero este momento se siente particularmente trascendental. No porque las acusaciones específicas sean necesariamente sin precedentes, sino porque la cohesión de nuestras instituciones enfrenta tensiones inusuales. Lo que estamos viendo no es solo una controversia política, sino una prueba de la efectividad de la supervisión financiera dentro de nuestro sistema constitucional. El principio de rendición de cuentas independientemente del cargo constituye la base tanto de la integridad del mercado como de la gobernanza. Por eso, estos procesos importan más allá de sus implicaciones políticas inmediatas, porque en cualquier sistema, sea mercado o gobierno, una supervisión efectiva crea la responsabilidad necesaria para una operación sostenible, y las consecuencias del fracaso en la supervisión eventualmente se manifiestan como una credibilidad institucional reducida y un funcionamiento debilitado. El patrón que se está desarrollando refleja cómo nuestro sistema constitucional procesa acusaciones financieras serias a través de canales establecidos. Este momento revelará si esos canales aún pueden producir conclusiones ampliamente legítimas a pesar de la intensa polarización. No somos meros espectadores de este proceso, somos partes interesadas en sus resultados. Ya sea gestionando inversiones, operando negocios o simplemente participando en nuestra democracia, todos dependemos de una supervisión efectiva y creíble. Sabes, he vivido numerosas controversias políticas y disrupciones del mercado. He observado cómo responden las instituciones cuando se enfrentan a pruebas. Pero este momento se siente especialmente significativo, no por sus implicaciones partidistas, sino porque evalúa si las funciones esenciales de supervisión siguen siendo efectivas bajo las condiciones actuales. La historia real no trata sobre un individuo o una transacción específica. Se trata de si nuestro marco institucional aún puede procesar acusaciones financieras complejas de manera que produzca conclusiones ampliamente creíbles. Por eso, la participación cívica importa, independientemente de tu perspectiva política. Porque en cualquier sistema, la legitimidad de la supervisión requiere una amplia confianza pública, y las consecuencias de erosionar esa confianza eventualmente se manifiestan en una menor efectividad institucional y en oportunidades económicas reducidas. Gracias por tu tiempo y por prestar atención a estas importantes cuestiones de gobernanza. Y recuerda, en cualquier sistema, el silencio es una elección, y a veces la elección más costosa de todas. Si encontraste valor en este análisis, por favor tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte al canal para más información sobre cómo los acontecimientos políticos afectan nuestro futuro financiero.